Muy bien, buenas tardes otra vez. El día de hoy vamos a vamos a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniformemente variado en lo que es física práctica. ¿Sí? Esta es la sesión 2 que tenemos. A ver, mm, perfecto. Seguramente en teoría, si has asistido, han hablado acerca de esto, de dónde derivan estas fórmulas. Lo único que estoy mostrando es para poder recordar y vamos a utilizar en todos los ejercicios que vamos a resolver, ¿sí? Por ejemplo, la primera de la distancia, la segunda, la tercera, todos están relacionados a la distancia, la velocidad inicial, la velocidad final. Y bueno, aquí también muestra cuál utilizar cuando el móvil acelera y retarda o desacelera. Muy bien, nos vamos con el ejercicio uno. Dice el ejercicio uno: un móvil que tiene MRV inicia su movimiento desde el reposo, con aceleración de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Determinar la distancia que recorre en el quinto segundo de su movimiento. Es importante aclarar, a ver, vamos a ver dónde está aquí. Bueno, si hay varias fórmulas, ¿no? Y una de ellas que podemos utilizar es la de esta, velocidad, e incluso muchos podemos cometer ese error, más o menos de un medio de aceleración, eh, sí, por tiempo al cuadrado, una distancia. Y nos podría dar, claro que sí, pero esa distancia es total, el recorrido total en 5 segundos. La pregunta es solamente en el quinto segundo, ¿cuánto recorre? Solamente eso. Hay que tener mucho en cuenta eso, ¿sí? Si dice solamente en el quinto segundo, entonces tenemos que emplear esta fórmula o esta deducción, esta ecuación que es importante, ¿no? Que la distancia en solamente recorrido en el quinto segundo va a ser la velocidad inicial. En este caso sería más, porque acelera, más un medio de la aceleración por 2n menos 1. ¿Qué es n? N es el tiempo, ¿cómo se llama? Claro, el tiempo en el cual recorre dicha distancia. En nuestro caso dice 5 segundos, así que bueno, reemplazamos con ese valor y bueno, ya se puede reemplazar, ¿no? Por ejemplo, un medio, a ver, un ratito, por favor, creo que había un error acá, pero mira, dice aceleración un medio, me parece que no le he aclarado esa parte, por aceleración. La aceleración es 4, aquí está el 4, el cual sería 4 por 2, bueno. Eh, sí, 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 ¿no? Bueno, aquí había un error de digitación. En realidad debería ser un medio por la aceleración que es 4, ¿no? En este caso sería 4, por 2, que es parte de la fórmula, por 5 el n, ¿sí? Haciendo esta operación nos da 9, y la otra fracción nos da 2, ¿sí? Aquí me ha faltado poner un 2, al cual hacer 9 por 2 nos daría 18 metros, y eso sería la respuesta. ¿Y cómo lo interpretamos eso? Aquí hay una gráfica. Se puede decir, bueno, acá voy a ponerlo acá en cuando n es 2, o sea, en cuando el tiempo es 2, cuando es 3, cuando n es 4 y cuando n es 5. Lo que nos está pidiendo es solamente esta distancia. Y eso sería 18 metros. Si nos pidiera en el primer minuto, o que digo, en el segundo, claro, esta es la distancia, ¿no? Si nos pidiera en el segundo tiempo, en el segundo segundo, algo así, sería una distancia de esta, ¿no? Y así, ya se puede deducir y sacar. Y bueno, también se puede darse cuenta o se puede observar que a medida que avanza el tiempo, la distancia que recorre es mayor debido a la aceleración. Vamos a pasar al segundo ejercicio, entonces está claro, acá me falta un 2 en la digitación, no hay problema con eso. El 2. Dos, dos autos separados, dice, 100 metros sobre el eje X, parten del reposo en el mismo instante y en la misma dirección.
El primero con aceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado y el segundo con una aceleración de 7 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Al cabo de cuánto tiempo el más rápido, el más veloz, alcanza el más lento? El primero está a la derecha y el segundo a la izquierda del origen de coordenadas. Vamos a poner esto del origen de coordenadas, el 0. Esta I nos indica que está solamente en el eje X, ¿no? Sabemos estos son, como se llama, coordenadas unitarios. I, J y K. La I es en el X, la J es en Y o en las ordenadas y la Z ya es, y mejor dicho, la K es en la coordenada Z. En este caso, nada que ver, ¿no? Porque estamos solamente trabajando en una sola dimensión, en solamente X. Dice que el primero está a la derecha, el A, y el otro está a la izquierda, el B, ¿sí? Ahora, el primero nos da uno que dice que tiene una aceleración de 5 metros sobre segundo. El B tendría esa aceleración de 5 y el segundo de 7, ¿sí? Muy bien, ¿cómo calculamos? Entonces vamos a utilizar esta fórmula de que distancia de la, o sea, la distancia que recorre la, lo que nos pide el problema es en qué momento se van a encontrar, en qué momento el A va a alcanzar al B. Entonces analizamos. Esta distancia de AB, la distancia de separación, nos dice que es 100. Eso tomamos en cuenta y anotamos. Y esta distancia que recorre el B, donde va a ser superado por el A, no conocemos. Así que lo consideramos en este momento como X. No conocemos esta distancia, ¿sí? Muy bien. Ahora, entonces, como les decía, vamos a utilizar la fórmula de distancia igual a la velocidad inicial, ya aquí lo estoy poniendo así, directa, velocidad inicial más 1/2 de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, velocidad inicial por tiempo incluso. Esa parte ya lo estoy suprimiendo y estoy calculando directamente, porque la velocidad inicial es 0, dice que parten del reposo. Entonces, va a ser 0. Lo único que tenemos que calcular es esto, 1/2 de la aceleración de A por tiempo de A. Esa es la distancia que va a recorrer el A. ¿Y cuánto es esa distancia? En realidad va a ser 100 más X, ¿no? Pero que luego vamos a igualarlo, ¿sí? La distancia que recorre el B solamente va a ser X. Pero ¿cómo calculamos eso con las ecuaciones? Va a ser 1/2, igual también la velocidad inicial también va a ser 0, por eso no lo estoy tomando en cuenta. Entonces va a ser 1/2 de la aceleración de B, que sí es que es 5, por tiempo al cuadrado, el tiempo que recorre el B hasta llegar a ese punto. Entonces, de estas dos ecuaciones, ¿qué necesitamos? Distancia, tenemos las distancias, ¿no? Por ejemplo, el A es 100 más X. La aceleración, tenemos el A. Nos falta el tiempo y por eso vamos a despejar el tiempo, ¿sí? Pasamos la distancia por 2, en este caso sería aquí. Y la aceleración lo dividimos y, bueno, la raíz cuadrada, obviamente, ¿no? La potencia pasa al otro lado. En el caso del B, similar, incluso nos va a facilitar porque la distancia ya conocemos, pero más adelante lo vamos a reemplazar. Y así, ¿no? La distancia del B va a ser X solamente, pero más adelante vamos a reemplazarlo igual. Lo dejamos en ecuaciones, ambas ecuaciones. Luego, hay una condición importante. Igualamos los tiempos. ¿Por qué? Porque es en ese preciso instante ambos van a coincidir en el mismo punto, ¿sí? Entonces igualamos. El tiempo del A va a ser el tiempo del B. El tiempo del A es esta ecuación y del B es esta, que son casi similares, ¿sí? Solamente con variables. Luego vamos a reemplazar. Las raíces se van aquí. Mejor dicho, aquí todavía, aquí lo considero todavía. La distancia en la va a ser esto, ¿no? 100, que dice que se sepa que ambos vehículos están separados, más X. El X en realidad sería la distancia que van a recorrer antes del encuentro, ¿sí? Ese es el planteamiento. Y bueno, la aceleración es 7. En el caso del B también, ¿no? 2 por fórmula y la distancia del B hasta el punto del encuentro va a ser X, solamente X, ¿no? Esta sería. Entre 5. Ambos tenemos, aquí sí, se van las raíces. Vamos a pasar al siguiente. La siguiente diapositiva, a ver. Ya. Y aquí, como se han ido ambas raíces, bueno, también podemos despejar los números 2. El 2 lo podemos cancelar aquí y nos va a quedar esta ecuación. X más 100. Bueno, aquí multiplicamos, conocemos eso por álgebra. X más 100 por 5.
Y solamente aquí nos quedaría x por 7. Haciendo eso, pues nos va a quedar esto. 5x más 500 igual a 7x. Pasamos el 7 al primer miembro. Juntamos eso, nos va a resultar menos 2x. Y en el otro, el 500, pasamos con negativo. Ambos tenemos, queremos despejar el x. Y bueno, pasamos el 2 al otro lado con división, que está aquí. Y el cual nos va a resultar 250. ¿Pero que 250 qué? Metros. Porque ¿qué era x? Recordemos que x es la distancia que van a recorrer antes del encuentro, ¿no? Este es el punto de encuentro y esta distancia es el que van a recorrer tanto ambos, ¿no? El del B, el recorrido del B en realidad. El del A sería más 100 ya. En ese caso, 250. ¿Qué necesitamos? Nos pide el tiempo del encuentro. Entonces, podemos hallar el tiempo que se demora el B para llegar hasta ese punto. Entonces, vamos a calcular eso. ¿Sí? El tiempo. Entonces, el tiempo del B, recorremos la ecuación del anterior, lo que hemos despejado, lo que era, ¿no? Distancia entre, ¿qué digo? 2 por la distancia entre 5. Aquí ya conocemos X. Entonces, reemplazamos por 250. La raíz, la misma. Y aquí 2 por 250 nos da 500 entre 5, el cual resulta 100. Y raíz de 100 es 10 segundos. También podemos reemplazar en el tiempo del A, porque son lo mismo. El tiempo del A también es raíz entre 2x más 100 entre 7. Y ahí también, ¿no? Acá mentalmente se puede calcular. Por ejemplo, x si es 250, más 100 va a ser 350. Por 2 va a ser 700. Entre 7 va a ser 100. Y el cual raíz de 100 igual también nos va a dar 10 segundos. Cumple la ecuación y esa es la respuesta en este ejercicio de 2. Pasamos al ejercicio 3. A ver, en el ejercicio 3 dice, en la figura determina el tiempo de choque si ambos parten del reposo. Aquí tenemos dos móviles, uno de ellos tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado y el otro de 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, nos pide el tiempo en el cual va a ocurrir un choque, ¿no? Entonces, ¿cómo analizamos? La distancia entre ellos es 192. A ver, este móvil va a recorrer una distancia determinada, el cual no sabemos. Consideremos X. O también podemos considerar esto, ¿no? Pero por ahora voy a considerar esto, ¿sí? X. Y la distancia total es 192. Con esta consideración importante vamos a determinar algunos factores. Bueno, vamos a determinar el tiempo. A ver, ¿cómo empezamos? Lo hacemos también similar al ejercicio 2. La distancia. ¿A qué es igual la distancia? Utilizamos la misma ecuación. Velocidad inicial por tiempo más esto, ¿no? Un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. ¿Pero por qué no lo estoy tomando aquí? Porque esto ya va a ser 0, ¿no? Aquí es la palabra clave, reposo. Así que, bueno, nos ahorramos esa parte. Solamente ponemos un medio, va a ser positivo porque ambos aceleran, por aceleración del 1, esto lo estoy considerando como 1, y por tiempo del móvil 1 al cuadrado. ¿Qué queremos? ¿Tenemos distancia? Sí tenemos, este es X, sí tenemos la distancia del 1. ¿Tenemos la aceleración? Tenemos. El tiempo es el que no tenemos, ni del 1 ni del 2. Entonces, despejamos al igual que el ejercicio 2. El 2 pasa al otro miembro a multiplicar y la aceleración a dividir y la raíz, todo eso. Igual, en la distancia 2 igualmente, ¿no? Por ahora no nos encargamos cuánto va a ser la distancia, solamente como valores. A ver, un ratito. Seguimos. Aquí ya empezamos a reemplazar, ¿no? ¿Cuánto va a ser la distancia del 1? Como te decía, aquí, como les decía, aquí va a ser X, la distancia que va a recorrer antes de que ocurra el choque. En esta zona va a ocurrir el choque, ¿no? Por eso lo estoy considerando. Entonces, consideramos solamente X. Y en la ecuación o en el móvil 2, ¿cuánto va a ser la distancia? Podemos considerarlo Y, pero nos vamos a sumar con otra variable más y nos vamos a complicar, ¿no? Pero podemos hacer esto. ¿Cuánto es la distancia total? 192 menos X va a ser esta distancia, ¿no? Entonces esta distancia va a ser 192 menos X. Eso reemplazamos en este valor, aquí.
Y enseguida, ¿qué nos viene? Igualar tiempos, porque van a ocurrir, el choque va a ocurrir después de transcurrir tiempos iguales por ambos móviles. A ver, aquí está. Perfecto, ahora sí. Igualamos tiempos, tiempo del 1 con el tiempo del 2. Igualmente, bueno, cancelamos las raíces. También en uno de ellos podemos cancelar las dos para facilitarnos la resolución. El otro va a ser 2 por 192 menos x entre 4. Despejamos x, la idea es despejar x, ¿no? Esa x es la distancia que recorrió uno de los móviles antes de llegar al choque y eso nos va a facilitar, ¿sí? Muy bien, entonces seguimos. Aquí, bueno, pasamos a este miembro, o igual por álgebra, al igual que el anterior, 4x, 2 por 192 menos x, el otro también de esa misma manera, y empezamos a despejar, ¿no? 2x es igual a 192 menos x, aquí el x va a pasar al otro lado con 3x, 192. Dividimos 192 entre 3, el cual nos va a resultar 64. ¿Qué es 64? Es una distancia, la distancia que recorrió el móvil 1 en este caso, que la gráfica era más o menos así, el momento en que chocan, y este era x. Entonces, el móvil que recorrió uno de los móviles es x. Ahora, reemplazamos el valor de x en el cálculo del tiempo. ¿Sí? Aquí, bueno, estoy utilizando el tiempo del 1 también otra vez, ¿no? Y el tiempo del 1 es esto, que hemos hallado, que hemos despejado a través de las ecuaciones. 2x, en realidad ya despejamos el x, ¿no? Aquí está el x, 2 por x, que sería 2 por 64 entre 2. Cancelamos las dos se cancelan, si aquí estaría el 64, ¿no? Nos quedaría acá x y raíz de 64, ¿no? Raíz de 64 es 8 segundos, y nos da. También en esto se puede calcular con el tiempo del 2, ¿no? Aquí en esta ecuación podemos utilizar esta ecuación y también, ¿no? Igual nos va a dar. Bueno, les sugiero que puedan utilizar ecuaciones más simples y ecuaciones en donde les pueda facilitar rápidamente el cálculo, ¿no? Porque al igual ambos dan iguales resultados. Este ejercicio ha sido uno de los más simples, ¿eh? Pasamos al 4. Vamos a analizar el 4. Dice, un móvil tiene MRU, se mueve en el eje X, pasa por el punto A con velocidad 40 metros sobre segundo, pero 50 segundos, es importante esa. Después su velocidad es 60 metros sobre segundo. Sabiendo que el móvil parte del reposo, ¿qué distancia recorre desde el punto de partida hasta el punto final? Muy bien. Este es el móvil que parte con reposo y este es el punto A y el punto B. En esto va a aparecer con una velocidad de 50 y aquí va a estar con 40, ¿no? No, aquí está 60, ¿no? 60 después de 50 segundos. Utilizamos esta ecuación que es muy sencilla, que la aceleración va a ser la variación de velocidad entre el tiempo en el cual ha ocurrido dicha variación. Entonces, tomamos este tramo, ¿sí? La variación de velocidad, 60-40. Entonces, 60 menos 40, eso va a variar, ¿no? 20 segundos en este caso sería. Que digo, 20 metros sobre segundo, es la velocidad que varía. Entre el tiempo, ¿cuánto es el tiempo que ocurre en ese tramo? 50 segundos. Hacemos esa operación, 20 entre 50 nos va a dar 2/5 metros sobre segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que tiene el móvil. Así hallamos la aceleración, que nos va a servir mucho para los posteriores cálculos. ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí está, ¿no? Sigamos con el ejercicio. Dice, bueno, vamos a calcular en el tramo desde el punto inicial hasta el punto A. Olvidémonos del otro tramo. Por ahora esto. Nos pide el tiempo que recorre aquí. Vamos a calcular el tiempo que recorre aquí. ¿Sí? ¿Cómo calculamos? Utilizamos esta fórmula. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. En este caso utilizamos más porque acelera. ¿Sí? La velocidad final es 40. En el A es 40. Es lo que nos da el ejercicio. Seguimos. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. La aceleración, lo que hemos hallado hace minutos, es 2/5, ¿no? De metros sobre segundo al cuadrado. Y el tiempo que recorre no sabemos. Eso es lo que vamos a hallar. Entonces, hacemos dicha operación, 40, despejamos en realidad el t nada más, ¿no? El tiempo que demora el móvil para llegar hasta el A. 40, pues el 5 pasamos al otro miembro, 40 por 5, entre 2. Y el tiempo, haciendo esta operación 40 por 5 entre 2, va a ser 100 segundos. Entonces, el móvil se demora 100 segundos. Después,
Ya los cálculos son más fáciles, calculamos la distancia desde este punto inicial, desde su punto de partida, hasta el punto final. ¿Qué ecuación utilizamos? La que hemos utilizado al inicio, ¿no? Distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo y toda la ecuación que viene. Nosotros esta parte hemos suprimido, ¿no? Porque la velocidad inicial es cero, bueno, es cero porque parte del reposo. Entonces la distancia va a ser un medio de aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? Lo que hemos hallado hace minutos. Por tiempo al cuadrado. El tiempo ya conocemos. Así que reemplazamos dichos valores. La distancia va a ser un medio de la aceleración, que es 4/5 por 100 al cuadrado. Me parece que este es 2/5. ¿Sí? Sí, estoy mal. Es 2/5, que error de digitación, entonces se cancelan estos. Y 100 al cuadrado es 10.000. 10.000 entre 5 nos va a dar 2.000. ¿No? 10.000 entre 5, 2.000 metros. Bueno, para convertirlo eso equivale a 2 kilómetros. Entonces la distancia desde el punto inicial hasta el punto A va a ser 2 kilómetros. Y bueno, ya tendríamos la respuesta porque nos pedía eso el ejercicio. Pasamos al siguiente ejercicio, el 5. A ver, el 5 nos dice lo siguiente: un móvil parte el reposo. Un móvil parte el reposo. Al inicio de la primera cuadra de una calle, incrementa su velocidad a razón de 2 metros segundo. En cada segundo, 2 metros, mira, importante, hay que entender esto, ¿no? Incrementa su velocidad a razón de 2 metros por segundo en cada segundo. Entonces, ahí ya tenemos una aceleración, 2 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es una aceleración cuando dice en cada segundo. En la segunda cuadra mantiene su velocidad constante y en la tercera cuadra desacelera a razón de 2 metros sobre segundo. Determine el tiempo transcurrido para recorrer las 3 cuadras mencionadas y además nos dice, ¿no? Considere que cada cuadra mide 100 metros de longitud, desprecia el espacio entre cuadra y cuadra. Aquí, bueno, más o menos hay una gráfica que nos puede ilustrar cómo es el problema. Bueno, aquí tenemos la cuadra, el 0 es el punto inicial de donde se va a partir. La primera cuadra, el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a calcular la velocidad en el tramo del 0 al 1. Utilizamos esta ecuación de velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 por aceleración por distancia. En este caso, la velocidad inicial va a ser 0, porque dice que parte el reposo. La velocidad final es lo que queremos obtener. ¿Cuál es esta velocidad final? Queremos obtener en este punto, en el 1. Estamos analizando solo esto, ¿sí? Muy bien. La velocidad inicial es 0, el 2, la aceleración es 2 metros. Esto es clave, importante. La distancia dice que es 100, la distancia de la cuadra, en este caso sería 100, y operamos, ¿no? 2 por 2, 4 por 100 va a ser 400. Pasamos este 2 como raíz y, bueno, obtenemos la velocidad final que va a ser, raíz de 400 es 20 metros por segundo. Esa es la velocidad en 1. Pero también nos dice que la velocidad se mantiene constante hasta llegar a la segunda cuadra. Entonces, en el 2 también va a ser la misma velocidad. Por eso aquí aclara, ¿no? La velocidad en 1 y la velocidad en 1 y en 2 va a ser 20 metros sobre segundo. Podemos deducir de esto que aquí en el primera cuadra realiza MRV, en la segunda hace solamente el MRU, ¿no? Porque mantiene su velocidad. Y en la tercera nos dice que desacelera. Entonces, otra vez vuelve al MRV. Calcula el tiempo, bueno, vamos a realizar lo siguiente, el cálculo del tiempo en el tramo del 0 al 1. ¿Cuánto tiempo demora en la primera cuadra? ¿No? El ejercicio nos pide de los 3, pero vamos calculando por tramos. Vamos con el tramo 0.1. Vamos a hallar con esta ecuación. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos, en este caso solamente más, por aceleración por tiempo. La velocidad final va a ser 20, lo que hemos hallado. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo, más la aceleración es 2 y el tiempo, que no conocemos y el cual queremos hallar. Entonces, bueno, el 0 se queda ahí, el 20 lo dividimos entre 2, este pasa a dividir y el tiempo nos da 20 entre 2, 10 segundos, el cual resulta 10 segundos. Entonces, en la primera cuadra el móvil demora 10 segundos. Vamos con la segunda cuadra. A ver, en la segunda cuadra
es por MRU. Así que recordemos las fórmulas de la sesión anterior, ¿no? Que era distancia, tiempo, velocidad. Entonces, queremos hallar el tiempo, entonces va a ser igual a distancia entre velocidad. La distancia es de la cuadra, se refiere a la cuadra, el cual es 100 metros. Y la velocidad, hemos dicho que en el punto 1 era 20 metros sobre segundo, del cual hemos hallado. Entonces va a ser 100 entre 20, el cual resulta 5 segundos. ¿Sí? 100 entre 20 es 5 segundos. Seguimos, vamos a calcular, este es el tramo 1-2, en este tramo en donde realizan el MRU. Vamos a calcular el tramo del 2 al 3, pero bueno, vamos a calcular importante hay que decirlo, ¿no? Al inicio decía que acelera 2 metros sobre segundo al cuadrado y luego dice desacelera 2 metros sobre segundo al cuadrado. Se puede decir que también demora 10 segundos, ¿no? O sea, fácilmente acelera y luego vuelve al mismo estado. Pero bueno, vamos a calcular para comprobar dicha hipótesis. Entonces, ¿cómo hacemos? Cálculo del 2 al 3. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más aceleración por distancia. Seguimos. Entonces, velocidad final al cuadrado no tenemos, es lo que queremos hallar. La velocidad final al cuadrado va a ser en el punto 3. La velocidad inicial sí tenemos, es del punto 2. En el punto 2 tenemos 20 metros sobre segundo, lo que hemos calculado anteriormente. En este caso va a ser menos, utilizamos menos porque desacelera el móvil. Por 2, ¿cuánto desacelera? 2. Por 100, que es la distancia de la cuadra, o la longitud de la cuadra. Entonces, haciendo esta operación 20 al cuadrado menos 400 va a ser igual a 0, ¿no? En realidad es 0. Raíz de 0 va a ser 0 metros sobre segundo. Entonces, se deduce que acá también llega al estado de reposo, ¿no? Entonces, vamos a terminar con el cálculo. Cálculo del tiempo del 2-3. Si tenemos la velocidad final 0, los cálculos nos facilitan, ¿no? La velocidad final va a ser 0, la velocidad inicial va a ser 20, en este caso utilizamos menos por la aceleración. Despejamos el tiempo, igual 20 entre 2, los signos se cancelan y el tiempo va a ser 10 segundos. Es igual al de la primera cuadra, ¿no? Claro, era obvio, pero por situaciones de demostración lo estamos haciendo aquí. Entonces, el tiempo total que emplea en recorrer las 3 cuadras va a ser igual a ¿qué? El tiempo va a ser igual al tiempo del tramo 0-1, al tiempo más el tiempo del 1-2 y del 2-3, del cuadra 2 al 3. En el primer tramo, en del 0-1 va a ser 10, lo que hemos calculado anteriormente. En el segundo, donde realiza MRU, 5, y en el tercero vuelve a 10. Al final, total van a ser 25 segundos, las cuales demora el móvil para recorrer las 3 cuadras. Y pasamos al ejercicio 6, que es más sencillo, pero importante hay que decir, ¿no? ¿Con qué rapidez el avión llega hasta la pista de aterrizaje si en 20 segundos de frenado el avión se detiene recorriendo 100 metros? Muy bien, es importante este ejercicio. ¿Cómo calculamos el cálculo de velocidad? La velocidad de llegada del avión es lo que nos pide. Será la velocidad inicial del avión en la pista de aterrizaje. Lo que ha volado, lo que tiene, bueno, todo ello, no nos importa. Lo que nos importa es lo que realiza el movimiento del avión ya en la pista de aterrizaje. Mira, bueno, podemos observar aquí el avión ya en la pista de aterrizaje y en este punto va a llegar al estado de reposo. Se va a detener. Entonces, nos pide con qué tiempo, nos pide la rapidez con que ha llegado el avión a la pista de aterrizaje. Entonces, utilizamos esta fórmula, que la distancia es igual a la suma de las velocidades inicial más el final, entre 2 por tiempo. Tenemos algunos datos, ¿no? Importantes. Entonces, de aquí despejamos para no complicarnos, ¿no? Por ejemplo, el tiempo. ¿Qué queremos hallar en realidad? ¿La velocidad inicial o la final? La inicial del avión, pero en la pista de aterrizaje, ¿no? Aquí un poco que tal vez puede confundir la rapidez que llega el avión. No es la final del avión, en realidad, ¿no? Es la rapidez inicial. Entonces, tenemos la rapidez inicial, la rapidez final es 0, porque llega el reposo. Lo que queremos hallar es la distancia. A ver, mejor dicho, el tiempo, a ver, la velocidad, ¿no? La velocidad inicial. Esto nos pedía, entonces, el tiempo también nos da 20 segundos y todo ello. Despejamos, ¿qué queremos? La velocidad inicial
del avión en la pista de aterrizaje. Entonces va a ser 2 por d, estamos despejando, menos la velocidad final, ¿no? Se despeja. Y bueno, aquí tenemos, le reemplazamos los datos. La velocidad final va a ser 0. La distancia es 100 metros, nos da por dato, y el tiempo va a ser 20 segundos. ¿Sí? Al hacer esta operación nos da 10 metros sobre segundo. Es la velocidad inicial en el avión. Y eso sería la respuesta a esta pregunta, ¿no? El avión llega con la rapidez de 10 metros sobre segundo. Es importante. Bueno, esto es un ejercicio sencillo, pero hay que tener ciertas consideraciones importantes que nos pueden confundir al momento de analizar. A ver, un momento.